Good afternoon. Buenas tardes. Hello, hello. Welcome. Bienvenidos. As we get Mientras started, please feel comenzamos, free por to share favor, how you're feeling compartan cómo today se by sienten el selecting the día de number hoy, that best seleccionando el represents how número you feel cómo right se now. sienten hoy. You can also También drop in the pueden chat poner where en you're el joining us chat de from. dónde We'll begin vienen. in just a Vamos a couple of comenzar minutes en to give unos others time minutos to para darles join. tiempo a otros a unirse a la llamada. Okay, Hay we have personas people de from New Nueva York, York, from Puerto de Puerto Rico. Rico. Gracias por Thank you for unirse joining us. hoy. We have votes Veo que hay on personas que votan, feeling que se energized. sienten energéticos, Let me see who's ¿quién winning más? calm, doing Están okay. calmados, That's que good to están know. bien. Qué bueno Perfect. saberlo. De Florida, de Florida, Virginia, gracias por Virginia. estar Thank you for being aquí. here. Gracias por estar aquí. California, New Jersey. Nice. Gracias por estar Thank you aquí. for being here. Bueno, parece Okay, looks que like la we have the mayoría winner. We're está doing mostly calm and doing calmados. okay. Voy a terminar con la Thank you. I'm gonna encuesta. end the poll now. Perfecto, muchas gracias. Perfect. Thank you. Buenas tardes una vez Good más. afternoon once again, everyone. Bienvenidos Welcome to al today's webinar, Entre webinario Colegas, Entre Family Colegas, Assessment and Evaluación e Intervention with Intervención Latino con Familias Families, a System Latinas, Framework. un We're marco de glad to have you with sistemas. us. La sesión de Today's hoy va a ser session will be led by dirigida Dr. por Eric Sr. Eric Thank you for Senior. joining us. Let's go ahead and get Empecemos. started. Para escuchar To la hear today's presentación de hoy en presentation in español, por Spanish, please favor go to the vayan Interpretation al canal tab de on your Zoom interpretación panel en and click Zoom Spanish. y hacerlo en You español. can Pueden also hacer mute the English pausa speaker's en voice, la clicking voz mute de las original personas que audio. hablan en inglés Para escuchar la haciendo clic presentación de hoy en en español, vaya a la silenciar pestaña de audio interpretación original. en su panel de Zoom y haga clic en español. También puede silenciar la voz del presentador en inglés haciendo clic en silenciar audio original. Siguiente Next slide, diapositiva. please. Thank you. Ahora vamos a Now comenzar we will con begin a few algunos housekeeping recordatorios items. Today's logísticos. event is being El recorded evento and de will hoy se not va a be made and will be grabar, available va a ser publicly through our website and others compartido media channels. For en today's nuestra webinar, página all web. participants will be muted. If you would like to speak Para or todas las ask a personas question, que van a estar participando en la raise your llamada hoy, hand van a and you estar en will be silencio, given pero si access quieren to hablar o unmute your hacer una pregunta, pueden microphone. levantar la Please mano make y les sure your computer speakers permitiremos are turned on encender and su up to hear micrófono. today's Asegúrense que presentation. está And encendido if you su are having audio y si technical tienen issues, cualquier please send a message problema to the Hispanic técnico, Latino pueden mandar Behavioral un Health Center of mensaje Excellence y through the chat el box. grupo Hispanic If you have a Latino question for our Behavioral Health presenters, we Center ask of that you use the Excellence te chat puede box. responder Simply por el type your chat. question Si and tienen hit preguntas send. para We el can address presentador, lo questions pueden to the hacer por el presenter chat at the appropriate time y escribir su during today's pregunta presentation e or at the enviarla. conclusion. Vamos a responder We las will be sharing preguntas a copy en of el today's momento adecuado, presentation al in PDF final de la format through the chat presentación o box, a and través we will de la also make a copy conclusión. of today's Vamos a presentation compartir available to be una copia downloaded de la through our presentación en website. el formato de You can find it PDF por under el the name of chat y también today's puede ser una presentation. copia de la A recording presentación of que pueden today's descargar a webinar will través de be nuestra posted página in web. our YouTube channel as Y well. la grabación de nuestro webinario va a estar también Next slide, disponible en please. nuestro canal de YouTube. Siguiente diapositiva. Cuando completemos Once we el complete the webinar, seminario, please vamos complete the a pedirles que evaluation. llenen The la evaluation evaluación. will Esto help nos us know ayudará a more saber about más your sobre su opinion opinión and thoughts about this y presentation ideas sobre and esta what other presentación y topics qué and otros training you temas would y like to be entrenamientos offered. les A link gustaría of the poder tener evaluation acceso. will be shared to the Vamos a chat ponerlo en el box. You chat can y also pueden scan the QR escanear code el at the código end of the QR al final de la presentation once we presentación complete. cuando terminemos. You will Van a receive recibir a un certificado certificate de of attendance by participación por email correo electrónico approximately una 1 week semana a from partir de hoy today. Please y remember to asegúrense check de your junk revisar folder. su carpeta de correo no deseado. Next slide, please. Siguiente diapositiva. La The misión mission of the del Hispanic Centro de Latino Behavioral Excelencia Health de Center of Excellence is to Salud advance and Hispana support y the Latina sustainability of es behavioral health poder by impulsar promoting y apoyar community-driven, la culturally grounded, sostenibilidad
and de person-centered salud prevention, conductual mediante la treatment, promoción de la multiple prevención, el pathways of tratamiento, las recovery, múltiples and vías de recovery support for recuperación y el Hispanic apoyo and a Latino la recuperación communities, impulsados and por la also strive to comunidad accomplish culturalmente this mission arraigados y through the centrados en la development persona and para la dissemination comunidad of culturally hispanas informed, y latinas. evidence-based behavioral health También queremos hacer esta information, misión a través del providing training and desarrollo technical y assistance, and supporting the creación growth de and expansion of the información de la behavioral salud health workforce de that serves Latino communities. conductual a través de información Next slide, informada por please. la cultura, Our etcétera. objectives Los for today's objetivos de este webinar is to provide webinario, a este space to have seminario, a dialogue va a about poder systems thinking and ofrecer un relational espacio para frameworks in dialogar family sobre el therapy, pensamiento sistémico, los marcos including family relacionales en la level terapia processes, familiar, interactional incluyendo los dynamics, procesos and a the nivel quality of familiar, the las dinámicas de relationships. interacción y la calidad de las Assessment relaciones. considerations in Latino Consideraciones de families, such as evaluación en las its life familias latinas, cycles, tales cultural como values, ciclos de vida, intergenerational valores culturales, beliefs, creencias and contextual intergeneracionales y stresses factores de that estrés influence mental health contextuales que influyen experiences en and la experiencia de engagement in salud care. mental y la participación en la atención. Application of La culturally aplicación de responsive estrategias de engagement and participación e intervention intervención strategies to build culturalmente trust and sensibles para strengthen generar therapeutic confianza y alliances fortalecer las with alianzas Latino terapéuticas caregivers, con los youth, and cuidadores extended jóvenes family y members. miembros de la familia extensa. En este momento se lo voy a At this pasar time, I will turn a it over nuestro to Dr. presentador Eric de hoy, Sr., Eric who will Senior introduce himself Rogers. and begin the presentation. We hope you Esperamos que enjoy disfruten today's del webinar. seminario de hoy. Hola, buenas tardes, Hi, good buenos afternoon, días, good depende de dónde se morning, estén conectando. where you're connecting. Me It's hace muy really feliz a poder great joy estar for me to aquí be hoy here con el with centro. the Me center. siento muy agradecido I'm de very haber grateful sido they invited me invitado para poder to offer ofrecer este this seminario. webinar. Me hace muy It really feliz. fills me with Un joy. poco sobre I'm a little bit mí. about Yo myself. soy psicólogo I'm a clínico. clinical psychologist, but previous to Antes me practicing le in both my clinical dije, practice and antes attending de university hacer este students, trabajo, de hacer which mi I do currently, clínica, mi I was práctica part of the clínica y Hispanic trabajar Latino con Behavioral Health estudiantes Center's universitarios, team, era parte del in-house team. equipo, el So Centro de much of my Salud work del Comportamiento previous Latino, así que to mucho my de mi clinical practice trabajo now was clínico de disseminating ahora and era muy expanding basado en expandir las evidence-based and culturally responsive prácticas practices y through the llegar a más center. personas a estas So prácticas in que a way, this is respondan a la cultura y a la evidencia. a Así way que back home. So trabajar I'm el very día de hoy con glad el centro to es como have volver a had casa y me that siento muy feliz de experience haber of tenido la training technical experiencia de hacer el assistants to entrenamiento join you y la today to speak asistencia about really técnica. one of my Para unirme el día de hoy, areas of estoy aquí para practice hablar sobre and diferentes áreas which I hold de great práctica y passion esto es algo muy towards, importante which para is mí, que family es la therapy, and terapia de particularly familia, en especial working trabajando with Latino con families, familias engaging with latinas Latino families, y ser parte del and being in a process proceso of de sanación terapéutica therapeutic healing con las familias practices latinas. with Latino families. Um, Estoy ahora I'm en currently in Puerto Puerto Rico, Rico, donde vivo y where I'm based trabajo, off pero también tengo la practicing, but I've experiencia also de have the experiences of trabajar working con familias with latinas de Latino diferentes families países from different y countries of origin provenientes o in the que viven U.S. en los Estados Unidos. For a Viví en while, I was in California, California, luego en Nueva and York. then in New York, Y which I assume muchas from my de las experience, a lot of personas con people las que connect from New York trabajo y and from me the conecto son Northeast. de Nueva York, el noreste, así que So espero I que hoy hope that podamos today we can tener have a un space espacio para hablar no to solo talk about sobre las not only the estrategias, las strategies, the técnicas, techniques, the las skills that habilidades we que as nosotros clinicians, as como therapies, as terapeutas, providers como use, proveedores tenemos but que utilizar, pero cuáles son las what are the experiencias, experiences, what cuáles are son the las stories historias that get que told se or untold cuentan, que se by our comparten o no se participants, comparten by por nuestros our clients, participantes y nuestros clientes and y cómo how podemos we can unirnos a la join with the familia en el family in the proceso process de of recovery, in the process recuperación. of healing. So Esto es this un is a poco bit de los about kind of temas que the vamos a topics we'll estar be cubriendo hoy discussing y today, talking a bit profundizando. more in depth today. El pensamiento Since sistémico y systems los marcos thinking and relacionales dentro relational de la terapia frameworks in family familiar. therapy. En So términos de principally, principios, symptoms thinking, voy a as I'll discuss, is one compartir of the hallmarks and este pensamiento de los the síntomas. Es pillars uno de los of pilares de family terapia therapy. It's familiar, where es its las roots are in terms raíces of en términos its de el alcance theoretical approach. de It's teoría where of many y of es donde its mucho understanding de of los ciclos se interactional entienden cycles
de symptom interacciones, de presentation, síntomas y and también las the estrategias therapeutic strategies that we use come from. terapéuticas que So we'll utilizamos, ¿verdad? talk Vamos a hablar un poco más briefly about that to get sobre eso, like a sobre main el framework marco underway to start understanding how we para can entender cómo approach, podemos assess, como and hacer un alcance, hacer una be with evaluación y Latino families apoyar in a las therapy. familias latinas. Assessment En considerations las for Latino evaluaciones, families. consideraciones sobre la evaluación, So yes, sí, hay there's many diferentes different tipos de types evaluaciones, of hay preguntas assessment questions, but relacionadas also a esto, pero también diferentes como domains that categorías are que son particularly specific to específicas para Latino las familias families that we latinas, de las should cuales be tenemos que estar aware conscientes and y poder understand. entender. Así So que desde el really, from the comienzo, en términos get-go in de assessments, evaluación, tener taking una a cultural, postura humble humilde, stance to understand where conectada con lo families cultural come para poder from entender and what de are dónde vienen their las main familias y cuáles contextual son stressors su and how estrés can basado en su that be contexto y woven cómo puede into estar the eso therapy we provide. conectado a la And then terapia also que the application proveemos, of ¿verdad? cultural Y luego responsive también la aplicación de engagement intervention estrategias de strategies with Latinos. participación e So we'll talk intervención about, and going culturalmente back to the systems sensibles y thinking relational apropiadas. framework, what are the ways that we ¿Cuáles son can las maneras en las que establish podemos establecer interventions intervenciones that are both que se informed in the informen family por therapy la tradición de tradition, but can terapia also be familiar, either pero también taken from an enfocadas en adaptation los standpoint pacientes and also from y a cultural enfocadas en la humble humildad? ¿Cuáles standpoint? son las What cosas are que the las familias things that Latino latinas families pueden may estar be experimentando que experiencing tenemos que that we tener should en be mente? keep in mind when we address the Tenemos problems que that they tener en may, mente los diferentes may be problemas y facing, okay? circunstancias a las cuales se pueden To, estar enfrentando. as we Y como many of muchos de us do, nosotros seek to buscamos address change in the responder family, right? ante los And cambios dentro de una towards familia, the ¿verdad? end, Al we'll final have vamos a hacer un a pequeño small ejercicio group en grupo exercise, which que vamos a applying practicar and y thinking about pensar the en las things cosas que vamos a estar we've been conversando el discussing día de hoy y today, también se lo vamos to a abrir a also open it sus up to your experiencias experiences de working either ustedes with trabajando con individuals or individuos o con families familias that que sean of Latinos latinas in the US o or in Puerto latinos en Rico. los Estados Okay? Unidos y en Puerto Rico. So Y de ahí we'll continuaremos. go from there. So before we start, Antes de comenzar, quiero I wanted to empezar start by kind of putting dando into un poco perspective de como again some of your perspectiva a tus own propias experiences experiencias and y cómo how that puede could be ser helpful útil to consider what al families momento de need and what considerar qué son families lo que may las be familias facing and necesitan, what a could qué help se están enfrentando las familias y qué les address puede change. ayudar So a responder a think un of a cambio. time in your Así que life piensen en un momento when de su you or vida someone cuando in tú your o alguien family en tu experience familia something challenging han or pasado por challengeable. algo So take a desafiante, moment difícil, to think of desafortunadamente. Piensen en un an momento, una instance, an experiencia, experience, un an event evento that maybe que tal vez was fue emotionally desafiante, challenging or difícil difficult para for you or ti someone o in your para tu family. familia. And then Y put luego into en la perspective and think, how perspectiva, did your ¿cómo family respondió respond at that en tu time propia experiencia, cómo respondió tu familia during that durante ese possible moment momento de of stress, during estrés, that possible moment de of enfrentarse facing hurt al or dolor, difficulty with yourself a or a un family momento member? difícil? How ¿Cómo family members respondiste? ¿Cómo respond respondió tu familia? to the person? How was the family's ¿Y response cómo fue shaped by esta their history respuesta or their cultural norms? influenciada por Maybe su historia, sus histories of normas relocation, culturales? Tal vez tienen una histories historia related de reubicación, to historias relacionadas work, al to trabajo, a la school, escuela, and beliefs creencias, and norms about normas mental health, sobre salud about mental, recovery, sobre about substance use. recuperación, abuso de sustancias. Al And pensar en as you're eso, thinking about that, piensa think how cómo los family miembros de members la at that moment familia talked hablaron or o se remained silent silenciaron about sobre what qué was estaba going on for the sucediendo family con la familia at that en time. ese momento. Now, what did that experience
teach you ¿Qué te enseñó esa experiencia about sobre what qué people se need necesita from their families. personalmente de la familia? Así que So, mientras piensan en as you're esto, thinking about this, tal vez some hay emotions may emociones come que up, salen a la some luz, experiences related to experiencias bonds, sobre la to attachment conexión to particular con family miembros en members or particular de yourself tu familia, may contigo emerge. mismo. Pero But what we hoy want to queremos talk about hablar sobre today cómo podemos is llegar how we get to what a lo que las familias families and Latinos latinas y families los need latinos in necesitan an en experience of términos de engaging in treatment, necesidad y de and how participación we can en help tratamiento y cómo podemos through their ayudar, strengths, apoyarles a through their través de sus process of recovery, fortalezas, a través join del them proceso de and facilitate recuperación para facilitar el change. cambio. Okay. So, Así que como as I mentioned, we're gonna mencioné, first vamos talk a about hablar systems de thinking, los which sistemas. is that Es el it's a pilar pillar of de thinking in terms pensar of en la family terapia de therapy. Okay. familia, So, ya que since systems los thinking is really sistemas están grounded enraizados in a dentro de una relational perspectiva perspective, okay? relacional, y cuando estamos And when we're talking hablando about de relational perspectivas perspective, relacionales, no we're not pensando thinking en from qué está what is happening sucediendo con to esta this person, persona, cuál es un what is a problema en particular problem, particular, por why qué they actúan de act cierta a certain manera way, o quién es el or who problema de is the la problem in familia, the ¿verdad? family. En We're vez de eso moving estamos to what is pensando, ¿qué happening está between sucediendo people. entre las We're personas? moving to think Estamos about pasando a pensar cuáles son las what is the calidades, quality las of the cualidades de la relationships, what are the relación, cuáles interactions, son what las are the dynamics, what interacciones, are la the dinámica, los processes that are procesos que happening están sucediendo between entre los miembros de la family familia, members, between family members and las personas the fuera de la outside of the familia, family, between dentro del the context contexto and the y la ecology ecología de of cada each person in the persona y family. su familia. Okay. So Es it's un that cambio very important shift esencial from desde individual el to individuo hasta el system sistema, to desde unit unidad hacia to la relación. relationships. Esa es Okay. una de las partes That's más one of the main importantes. hallmarks. And Los sistemas family familiares systems has a tienen strong una and robust tradición tradition. fuerte y Really it robusta began y taking se le empezó a form dar forma en los in the 50, en los 50s to 60, 60s. Bateson y was one uno of the de main los fundadores que founders empezaron a who trabajar con las started working with familias families y con los diferentes pacientes, sus clientes patients que tenían and clients with esquizofrenia. schizophrenia. Así que So he empezaron started moving a pasar from desde empezar just looking at de individual ver systems to los working with the sistemas family system. individuales So y many of pasar the hacia los traditional family sistemas de therapy comes familia. Y ahí es de from donde viene mucha de la terapia and the tradicional movement starts familiar out y there. el It movimiento then sale moves de esos actually esfuerzos. much of the family therapy Esta traditional tradición y el thinking pensamiento is intensivo está interlinked conectado con with las familias Latino families. latinas. Uno de One of the los main and major terapeutas therapists and y developers of personas que family therapy desarrollaron la is terapia Salvador de familia Minuchin, fue who Salvador was Latino Minuchin, himself, fue Brazilian, latino, and who worked in argentino y Philadelphia trabajó en and New York, Filadelfia, I en think, Nueva for some York, time, y por and un really tiempo started empezó a developing desarrollar, and a ver seeing families familias, and working a with them, trabajar con las low-income families, familias de bajos marginalized ingresos, families familias in the U.S. marginalizadas en los Estados Unidos. And Una de one las of the otras other áreas main de areas of entendimiento understanding this is, es as you cómo may have tenemos la experienced in experiencia your dentro own de tu propio work, that trabajo. many Muchas times familias family comes vienen coming with con what lo we would que call the identified diríamos patient or como the un symptom bearer, paciente o la persona as experimentando los let's síntomas, say la the person persona who it's que su family familia understand entiende who's que está experiencing the problem. experimentando este problema. Uh, Pero a but través from del pensamiento system sistemático thinking, no nos we pensamos o no nos don't enfocamos focus en esta una merely on persona. one person. We're Trabajamos working con with the los family system. So sistemas much familiares. of what the Mucho de lo identified que patient may identificamos be o estamos presenting, presentando being es, it's a teenager, as por many times ejemplo, is an adolescentes acting out que behavior, están conduct comportándose problems, mal, tienen problemas de even conducta, tal vez aspects of severe mental algunas illness, circunstancias de like salud schizophrenia or mental bipolar grave como disorder. It esquizofrenia, often desorden reflects stress within the bipolar, entire family system. y eso se ve This como is un not to estrés deny that dentro de todo el there are sistema diagnoses familiar. and there are
Y there are hay patients pacientes who que suffer and sufren o experience están bipolar disorder or experimentando schizophrenia. estos diagnósticos But what de system thinking offers is a way esquizofrenia, to understand what is happening within the bipolaridad, pero system, lo que the nos stress within the ofrece el system, pensamiento the de sistemas es relationships poder within the system, entender lo que the está sucediendo dentro del maintain or sistema, el exacerbate estrés dentro del sistema, las certain relaciones symptoms en el and sistema how it y cómo affects eso the whole family. mantiene o empeora algunos So síntomas we y have to además take in cómo afecta perspective a toda la familia. how each Así que family tenemos member que is tener la responding, perspectiva sobre understanding, cómo cada thinking miembro about de the la story of familia the family responde, within entiende y piensa mental health sobre la and historia de la recovery perspective. familia, la salud mental And so y las behavior is perspectivas understood de within the recuperación. relational, Así cultural, que el comportamiento and se entiende contextual dentro de lo levels. So a lot relacional, of cultural y another important point contextual. about Un punto importante sobre los systems work and sistemas, el systems trabajo y thinking, el pensamiento it's the es el context. contexto. El Behavior comportamiento sucede occurs dentro de un within a context. contexto I'm y going to voy talk a a hablar bit un about poco más that now. sobre eso, But if, pero en in resumen, lo que essence, what estamos we're talking about when we're hablando talking cuando about systems pensamos thinking en is pensamiento depathologizing approach, sistemático es in which, as I mentioned, este we go from alcance who is the basado problem en to what is la happening between enfermedad, people. como quién es el Okay. problema y qué es lo que está pasar de quién es el problema y empezar a pensar en qué es lo que So, está sucediendo entre personas. ¿Cómo how the funciona el system works sistema de more manera más directly into directa en la family therapy? How terapia does it familiar? ¿Cómo integrate se integra into en el the trabajo therapeutic approach? terapéutico? So the focus centers around De ciclos, cycles of interaction interacción, and contextual influences en vez de rather los than problemas con los preventing problems for comportamientos individual behaviors. reales. Así que So esos those ciclos de cycles of interacción son interactions muy, are muy very importantes important y son los and are the cuales ones nosotros we're going to queremos map out, evaluar, preguntar assess, ask about, y también dentro de and la within the intervención intervention, cambiar change a través through what we de would call los second cambios order y las changes, right? órdenes. Asegurarnos de Making the change that hacer la making the diferencia difference que that hace la makes the difference diferencia con within those esas interactions. Okay. interacciones. También vamos a We're also going to identificar el identify and understand how the contexto y las context and the relaciones relationships mantienen may el maintain problema o the los síntomas, problem ¿está or bien? symptoms. Okay. So Así que la so mayoría much of de what lo we're que gonna vamos a do, hacer, as como I mentioned, mencioné, you quizá may tengas un have individuo an dentro de la individual familia family que member who viene comes in y dice, bueno, and is tengo mi saying, well, I have, esposo, my mi husband or my hija o daughter mi abuela or my está grandmother experimentando is todos estos experiencing all these sorts of problemas problems. She's giving us a y headache. hemos It's really, intentado todo, we've tried everything. así que So no, así como nos vamos our a, approach as como family nosotros nos vamos a therapists comportar is como terapistas understand familiares, what's ¿qué happening está with pasando en el the sistema family familiar system en at este this time. momento? Cómo las How may the relaciones, relationships, los roles, the la jerarquía roles, the dentro de la hierarchy within the familia, family, la manera the como hablan o way no they hablan, talk or don't talk about las the dificultades que difficulties that they quizá might be presenting, presenten, maintain mantengan or o sustain this sostengan problem en or este problema o a través del problema. Así que nos vamos and a so we're estar gonna be focusing enfocando as part con of los systems sistemas work, que mencioné, as I no solo mentioned, de lo que se not only está on what's being diciendo o said lo or what que are they bringing in terms of traen en términos they're de presenting problema X or X o Y Y o sus thing or racionales, creo rationalizations or que debes saying hacer I think you esto should do this y and esto va a this pasar. happened, does Nos this vamos a happen? enfocar en el We're going to focus proceso, on the process. cómo How are things es que being los mensajes y and las messages and comunicaciones se communication están being moved moviendo de from un one familiar al otro. family member to the other? Hacer un What's rastreo, we're qué está tracking what's ocurriendo entre occurring persona y between people. persona, So we're going to enfocándonos en focus el on proceso. the process. Y esto es And importante this is porque muchos important because mensajes many y las messages and much of the comunicaciones communications no es verbal, is nonverbal. es por Emotion, el tono, tone, facial expresión expressions, facial, jerarquías, hierarchies dinámicas and de power poder. dynamics. Much of the Y things esto are no se not dice sent quizá in en terms of palabras, words and content, pero es a través de los but procesos. through Y processes. vamos a Okay? ayudar a la And we're going to familia help the family también a entender also understand y ver con and nosotros see with qué us quizás what está may be pasando happening dentro de in ese terms of that proceso, process. What may be emocionalmente, en happening su emotionally, tono, in their tone, en la manera in como the way they se move in or mueven o move out salen of de certain ciertas interactions. interacciones. Okay. Y And como so, parte de as part esto, of this, vamos a we're abordar gonna attend feelings of sentimientos
maybe much of the family work is under de aislamiento dentro de attending la feelings of familia. isolation. Y vamos a hacer mucho And we're trabajo gonna do a lot of clínico clinical en los work procesos de placed amor, on processes of love conexión, and y ese connection. es el And that's enfoque really a del focus on the proceso. process. See how the next Próxima slide comes in. diapositiva. So También cuando also when pensar thinking of Simpson en Works and family terapia therapy, we sistémica y want to familiar, invite family animar, members invitar a los miembros de la to be familia, estar curious about the curiosos por las experiences experiencias y las and the perspectivas de experiences los of demás. others, Es muy okay? This is really importante. important. Queremos hacer preguntas We want to ask relacionadas a questions por related qué to how do you crees believe que the esa other familia family tomó member was esa feeling decisión. at that time. No solo identificar Not a just the paciente, identified quizás patient. We preguntemos may para even ask the identificar a identified paciente. ¿Le patient, preocupa? are you worried ¿Le preocupa de about cómo su how madre your lo ve mom o sees la ve? you? What do you think might be ¿Qué crees que son las her worries about preocupaciones your de future? ella acerca What do you de think tu may futuro? happen to her? Así que nos So we're estamos moving moviendo from el the enfoque de focus los on the family familiares, identified patient identificar, de to entender understand the las life and the experiencias experiences, internas both internal and y external externas de lives los otros of other familiares family de members. paciente. Quizá nos preguntemos, So we may ask, ¿por why qué did usted you cree que su imagine hija, your son, su your daughter, hijo, su your esposo husband tomó esa decisión? made that choice? ¿Por qué cree Why do you think que they took tomaron that esa decision decisión? ¿Se or movieron moved de un lugar a from one otro? place to the other ¿O por qué lo or abordaron a approach you usted de that esa way? manera? ¿Cómo crees How do you que think se your siente mom's su son is feeling madre, right now? su hijo? How does your ¿Cómo su grandmother abuela view what is ve lo que happening está between pasando you entre and your tú y tu father? padre? Estamos We're inviting invitando again, y we're un seeing enfoque en las a focus on interacciones. interactions. We're Nos estamos moving moviendo de qué of pasa what's de happening persona between people. entre We're personas. asking, Y and this will mencionaré I'll mention later, what we preguntas de call grupo, circular estar questions, right? To be curiosos de las curious about experiencias what are the de experiences persona between people. a persona entre los familiares. And Y this esto really va helps a ayudar shape a the meaning fomentar el families cambio, assign to introduciendo behaviors, to beliefs, interacciones y and ofrecer offer nuevas new maneras ways de ver el of problema viewing the problem that they que may quizás come with enfrentan a la hora de buscar when terapia. seeking therapy and seeking treatment. Fomentar el And by cambio inviting change, by con introducing estas these alternative interacciones interactions, where alternativas, we're going to vamos a focus the cambiar las work, right? interacciones, Changing the interactions by processing procesando las family interacciones, interactions as they enfocándonos en occur. el proceso, Again, we focus on the enfocándonos process, en la we interacción focus mientras on the ocurran interactions con as they nosotros occur en el with momento us que ocurra. in the moment. Y como And mencioné, mucho de as I los mentioned, a lot trabajos of the en el work, proceso being a va a process estar work, is going to muy be focused enfocado en on love conexión, and connection, ayudar a que los on helping feel familiares family members que quizás se who sientan may feel aislados isolated o no entendidos, or misunderstood, se sientan entendidos, se feel sientan understood, conectados feel y connected, sientan and feel a empatía sense of empathy de both from us and nosotros from other y los families. otros familiares. So Moviéndonos moving on a lo que to son las cosas what are the importantes important a la hora parts de in evaluar terms of assessment a las with familiares. families. Okay. Primero, So first off, reciba una you may llamada, get a tenga call, you may clientes que have vienen clients come in, and you y might quizá be comienza el starting trabajo con el work familiar. with La the primera family. pregunta, So first question that might que be quizá very puede ser sentido común, pero ¿quién common sense, está but en la who's in the familia? family ¿Y quién no está en la familia? and who is out of the family? Okay. Cuando digo quién no está en la And by familia, out, we ¿quién mean quizá no está who en may la not sesión be in o no session or quiera may estar en not sesión? want to be in session. Eso no va a It's going to decir tell us as much of who is in session. quién está en la Okay. sesión. You know, Muchas many rupturas en las ruptures in the relaciones relationships that que causa a los miembros cause de la family familia a members venir a to come to tratamiento, treatment quizá hay can be rupturas the que tenemos que ruptures that we abordar. need to address. Vamos a So entender let's get an understanding of who lives quién in the vive en la casa, basic question, who lives in the quién household, vivía who used to antes en live la casa, there, how did the cómo cambia household or the el family hogar change across time, and who do y we entender a la understand by familia. family right now in the system? Si Is hay there alguien anyone, if you're in a en su session, sesión de first la session or intake próxima session, que quizás that no is, you está en may la ask that sesión que is not debería here, that estar should be aquí? here. Okay. Así que mirando So we're los looking at padres, parental, hermanos, sibling, couple, parejas y familia extended extendida. family subsystems. And Y subsystems is a word subsistemas, used quizás in systems pensando en thinking terapia and family familiar para therapy abordar eso. to address
particularly hay that, right? There's diferentes different subsistemas subsystems within dentro the de la family. familia, There's están los padres, la the parents, pareja, there's the couple sistemas de la system, which pareja, may seem like que parecen los the padres, parental pero es subsystem, but it's different, diferente, right? diferentes There's roles, different roles, different experiencias, experiences that are occurring primero como as a pareja, couple, luego then como as a parent. padre. So we Así que want to queremos start mirar looking eso at that en through the la assessment evaluación de la of the familia. family. And Particularmente a particular familiares to latinos, Latino queremos families, asegurarnos we que want to make sure we entendemos cuál es su understand what is relación their relationship en cuanto a to su familia extendida. extended family subsystems, to extended family. En muchos familiares o familias In many Latino latinas, families, abuelos, grandparents, tíos, uncles, padrastros tienen godparents roles muy play a very influential role. They importantes. may be Ya living ya in the sea que household vivan or en el not in the hogar o no, household, pero but hay que pensar let's en really eso. think about that, right? Think about what ¿Cuáles son? are Y preguntar esos and ask otros about roles de those esa family familia members. What extendida. role do they have in ¿Qué rol caretaking? tienen a la hora What de la role do toma they de have in decision decisión? ¿Cómo making? ellos How ven do they view, and el we're going to get to this, how problema? do they view the Y problem? quizás There sea may un be an tío que no uncle está en who's la not sesión, with us in the intersection with the pero quizás family, él tenga but he may have perspectivas acerca de perspectives qué es lo que pasa around con ese what's going familiar en on with that particular. particular family member who's with us. Okay. Así que So los roles, roles. ¿qué Which roles roles do ocupan each one dentro de la occupy in familia? family? Who does ¿Quién es understand el themselves as the que breadwinner? gana el pan o que tiene el As the ingreso en el person who hogar? takes care of Toma decisiones dentro de things la casa. inside the house. As ¿Quién the person who cuida takes care of o quién doing brega groceries con la or compra de doing los things alimentos o outside hace the gestiones house? fuera de la casa? And Y también also, puse particularly, este I ejemplo put de que this la hija example mayor es la of the cuidadora, eldest daughters as caretakers, porque quizá because veamos, we may see no right es in our para experiences, and generalizar, this is not to generalize, but we may encounter pero vemos hijas, daughters, children hijos que toman el who rol take on the role of del cuidador desde muy caretakers at a very temprana young edad. age. Así Okay? que eso es lo que estamos So hablando cuando that's what we're pensamos de talking about roles. when we're thinking about roles. When did you ¿Cómo have fue to que usted start taking comenzó a care cuidar a su hermano o su your hermana? brother or your sister? What was happening Eso fue when como un rol que was se that an asumió assumed role de un of something you desafío, challenge, algo que something you aceptaste, accept, and talk about y those hablar roles de esos and roles rules within dentro de los the family sistemas de system. la familia. Y eso nos lleva a And that takes us ver to la see where the jerarquía o hierarchy, las where are the alliances, right? alianzas. So Muchos de a lot of estos this conceptos vienen de concepts lo que comes from mencioné what I de la mentioned, terapia estructural de structural la family therapy. I familia. mentioned Minuchin. Cuando escuche So esas when you hear a cosas, lot of eso those nos things, this draws lleva back to a many, las classic books, referencias and you'll see it in the del references entendimiento de about alianzas, understanding alliances, subsistemas, roles y subsystems, hierarchy, jerarquías. roles. Okay. Cuando digo And so by alianzas, quizá alliances, tengamos we may have subsistemas subsystems que that se, align, que se or family alían más members que that otros. align more Quizás than haya others. There may be distance between distancia entre some familiares family members y más and alianzas more entre ellos. alliances Quizás between la them. madre Maybe se the alía mother con la aligns hija with the y daughter, el padre and the se father siente que feels está that is fuera de outside esa of that alianza. O alliance. quizá Or cuando la maybe madre when the se mother molesta, la gets hija se upset, the alia daughter con padre o es la aligns aliada de with the papá. father. Y These are estas the son las things cosas que we hay que want to ver see and talk y about hablar. and understand, okay? Límites. Una palabra Boundaries, a que se word that usa y is quizás no se used and usa maybe correctamente misused estos a días, lot pero los nowadays, límites but boundaries son esos are aspectos those aspects de of un emotional, espacio physical, and físico, psychological emocional y space psicológico entre los between family familiares. members, okay? Son So básicamente they are cuáles son basically las what are the reglas rules of del managing manejo del espacio, la space, distancia y las distance, and interacciones entre ellos. interaction between family Las members. palabras que utilizamos The words son we use are límites clear. The claros. clear Puedo boundaries. venir Can I emocionalmente y come in emotionally and físicamente y physically espiritualmente and cerca de spiritually ti close to y you, también tener and mi then also have my espacio own privado, space? Okay, those will límites be clear seguros boundaries. I feel fuera safe de coming in interacción. and out of interactions. Si They're se enmeshed. It difuminan, seems like we're always doing son things cosas donde where quizá mi my persona no person se is kind está of not sintiendo feeling very my o decisions diferencian de las differentiated from suyas y hay que yours. tener cuidado And this we have to be careful con los familiares latinos Latino families, con este aspecto porque because culturalmente dentro de culturally, las within the culture familias, of the families, y vamos a and what hablar we del talk about familismo, familismo, right, more as a cultural norms. desde From a la perspectiva US-based cultural cultural de los norms Estados perspective, Unidos, Latino parece families may que se seem unen, too enmeshed.
porque It might hacen seem toda like, why do they decisión make every juntos, decision porque together? se Why do they consultan have to entre ellos. consult everything Quizá with each eso other? es This may be very saludable y healthy, tenemos right? que And we respetar have to respect that and eso con understand la that within cultura the family familiar, pero culture. estamos But evaluando we cómo are eso se assessing ve. how that looks. Y también quizás tengamos And we familias also que may no have se families that sientan feel disengaged, where unidas, donde emotions las emociones y el and espacio actual físico es más physical space is more distante, distance. donde tú estás en tu Like lado, yo en you el on your mío, side, me on mine. y lo que pasa, pasa. If what happens happens to you happens. Are we are Esos son los tipos those are de the types of límites boundaries we want to que see se van a ver. and address. Yendo a So going los to valores y cultural normas norms culturales que and values, debemos we want to evaluarlo, assess el this as well. familismo, As I como mentioned, mencioné, familismo es is de esos one of valores those cultural culturales values that you que están most en likely, el right? In the centro center, we talked about, y que and hablamos en many muchas clínicas y clinicians and terapistas therapists trabajan work alrededor de lo que es around what is familismo, familismo. It's that lealtad, loyalty, obligación y obligation, and cercanía hacia la closeness to familia immediate and inmediata y extended externa. family. Una manera como And mirar a way of looking this esto, and que es importante, which is no es important, it's como, not to pues si stereotype son families, familiares like, well, if they're a Latino familias family, latinas, or if they're a first generation family, especially, and they speak quizá Spanish, well, tengan este they must valor, hold pero this no value of familismo. Well, necesariamente. not necessarily, right? Tenemos que We tener have esto to como look una this lista not de as a cosas. check Ok, mark, tiene like, familismo, okay, they seguir have hacia familismo, adelante. okay, move on. No, we Claro, tenemos que of course, mirarlo we como have to look this dimensión y dimension emocionalmente también. and Cómo emotionally ellos as well, right? How do they expresan y express manifiestan and esto. manifest familismo? Está Is relacionado this related al to problema representing, que let's se say, presenta, problem that the family brings? Do they como feel that, mencioné. as I Siento que tengo mentioned, que I feel sacrificarme I a have mí to por mi familia sacrifice y myself for the poner a la family familia and put the antes de family mí. before I put myself? Son aspectos de Those are familismo aspects of que podemos familismo ver. we can see and discuss, right? Respeto, ese respeto hacia Respeto, los that mayores y respect for figuras de elders autoridad. and authority figures, Regresando a la and going back jerarquía, to las hierarchies dinámicas and power poder dynamics. en las In las Latino familias families, latinas, el respeto respeto is something, or respect, es algo que something you quizá might pueda pensar think about cuando piensa en when su you think abuela, about por maybe ejemplo, you're a o grandmother un cuidador, or cuidadora. a caregiver. Respeto significa no Respeto vaya means en contra de las don't go normas, no against las the norms, don't cuestiones. question the norms, and Y tienes que you permanecer have en to el sistema stay familiar within the para family hacer system to decisiones. make decisions, right? So Ese es it's el that respect respeto for por figuras authority de figures autoridad que that tenemos we que pensar also cuando want to think trabajamos about con when we're padres. working with parents. Lo más que Much vamos of a ver what we're es, gonna see is, I really siento que feel él no that me he respeta disrespects me. He doesn't hold a sense hacia of mí por la respect familia, por for los the family, for the sacrificios, sacrifices we y made, algunos de estos right? And some of valores these values are overlap one with each other. ¿verdad? Interactúan entre ellos. And the aspect of respect Si is estamos important because trabajando if you're con working with families and you're familiares y working padres y with cuidadores, parents and caregivers, quizás hayan there might be diferencias en lo que differences son in prácticas child rearing practices. de educación. So in Latino culture, Lo que es familiares there's a relational focus on latinos, being es right, with importante respeto, bien que educado, sea well-mannered, obediente, educado, obedient, considerado por considerate los of demás, y others, and quizás there hay may be procesos, interactions within the que quieran family that want to mantenerlo en la maintain familia. this, right? Pero en la cultura de los But Estados Unidos se ve in US diferente. culture, it looks a little El bit énfasis different. en la It's more an asertividad, emphasis la of being, you gotta be independencia, el assertive, progreso personal, independence, you gotta y progress hacer algo de in ti your, mismo for o misma. yourself. Y And a veces sometimes there's gap between family familiares members, más right? Maybe jóvenes younger family members lean towards more that llegan a ese a enfoque de culture la autonomy autonomía focus, what they're expected to donde estás bien were raised bien educado and well mannered, tienes buenos and there may be morales, pero clashes que las around that. So familiares with Latino families, latinos muchas there's a lot of veces sometimes work se to discute, se discuss, evalúa to y se explore, to explora estas assess áreas. within these areas. La And espiritualidad spirituality and y faith las traditions, right? tradiciones de fe o Spirituality may religiosas be se often reporta como reported as a very important coping muy strategy, importante. protective factors for families. Más And de si more than when we're cuando thinking hablamos de or we're talking about espiritualidad spirituality en un nivel at an individual individual, level with families, ¿cómo se ve how does that tradition look entre las across time within generaciones? each generation? How were you taught ¿Cómo about pensamos spirituality, en about religious prácticas practices? What types of religiosas things do you do related to y your a su faith fe que le that ayuda a su helps familia? your ¿Cómo las family, or personas how en tu do familia people ven look la at faith within your espiritualidad, la family? fe? Okay, so we're assessing those aspects. Mirar And, esos aspectos también. and so En we also ese want to look, in sentido, that esas sense, at creencias intergenerational beliefs internas
and family of esos origin orígenes, experiences. experiencias y So esas the legacy así of ayuda patterns help a contextualize the conceptualizar el present conflicto. conflict, right? Queremos We entender want to que las understand that cosas no things don't empiezan start rápidamente cuando right away trabajamos when con we're ellos en ese working with them momento. at that moment. So Esas those interactions that may be interacciones, seen quizá as con la just presencia within o the el presence, the conflicto que conflicts that are ocurre, occurring, quizá hay un historial maybe detrás, un have a history trasfondo, behind them. quizá So pueda ser it may be relacionada a las related to expectativas de parenting los padres expectations, rooted in how their y family cómo su familia se comporta, sus behave, padres o las parents, or the ideas. ideas they had about discipline, which they want to put forth. Quizás hablar de It may talk experiencias about de experiences of de surviving supervivencia o sobrevivencia, aspects in the family from before, and they asegurarse want to de make sure tomar they eso en put forth cuenta. again. También creencias It de also talks about trabajo beliefs about work, education, y sacrifice, también como parte and de la also evaluación as part of the queremos assessment, saber we want to know cuáles son las what are the actitudes attitudes de towards salud mental health and mental substance use. y So abuso much o of uso the de things that we're doing, we're sustancias. assessing, and Como as I mencioné, mentioned, one una manera muy buena great way of de tener información de getting los information from the familiares es family related to this is genogramas. genograms. Y And I no voy a won't go in hablar depth acerca because de of eso por time. el With tiempo. genograms, that could be a whole Hay un great webinar de eso, webinar on muy itself. Super recomendado. recommended center if Si you want to quieren do hacer a web o series, el webinar webinar on genograms. Kilograms, But pero we miramos start looking historial at the de otras history of other family familias members, and we want to look, y como as I mentioned, mencioné, se refleja earlier on cómo that las reflective personas exercise, how do people responden respond when your uncle or your dad or your son y cómo han tenido problemas had en su issues related to relación con substance la use, sustancia, quizás presenting con la síntomas de enfermedad. mental illness. Okay, what are their ¿Cuáles son attitudes sus towards actitudes de care, cuidado, towards de ¿Cuáles son treatment sus tratamiento? actitudes around sobre this? el cuidado, And el this often tratamiento? brings Y up eso issues of trae stigma, right? So a we la want to luz diferentes understand that. temas sobre el estigma, ¿verdad? Also, major Ahora life también podemos events in entender the diferentes history of the family. eventos de la vida de las Um, personas, la historia de la And familia major life y los events are important, and eventos a como way I much grandes de time las vidas son muy pose this importantes y question siempre is, que hago I esta let pregunta le families hago saber a las familias, porque cada every family familia has tiene their su propia history, historia. and Muchas in many families familias sometimes tienen there are events eventos that que really change the cambiaron course of the el family. curso, su proceso de So la what are familia. Así some que, of those ¿cuáles major son life estos events? eventos? Some may be Algunos separations, divorcios, divorce, separaciones, adoptions, moviéndose moving de from un one país country a to the other, otro, losses, relocation, pérdidas. ¿Y and cómo really se looking ve of eso en how cada that looks from person persona? to person. Como mencioné, As I hay mentioned, family miembros de la members with severe familia que mental illness or tienen substance use history, situaciones de salud intergenerational mental trauma. graves, What abuso are de the stories told sustancias, trauma. around ¿Cuáles son las historias que se the cuentan y family? no se cuentan de And cada when we're thinking familia? about trauma, Cuando we hablamos also de want to think trauma, about también if queremos things happen in hablar the family, sobre who was there cuando and who pasa algo para wasn't la there. So familia, something quién estuvo ahí I y always quién no try to estuvo understand ahí. is Y yo lo entiendo sobre that sense quién of debería haber who should estado have ahí, been que there, sentí que who no I felt estuvo. wasn't there. And Y a mucho lot of the del work we do trabajo que with families hacemos is con rupture and familia es repair within ruptura relationships, y especially when reparo they've been dentro separated. de las relaciones, en especial So we want to cuando son understand familias those que están attachment histories as separadas, well. para poder entender esas conexiones As I históricas mentioned, también. system Como thinking mencioné, el and family pensamiento theory, we really want to sistemático, look at the la context teoría to de understand familia, behaviors. So we also habla want to sobre look at el those contexto para stressors. entender And Latino families comportamientos may y face el socioeconomic estrés. En familias stress, latinas muchas veces puede employment ser instability for estrés college working conditions, socioeconómico, language barriers, and this is inestabilidad important in de terms of language barriers. empleo, I should condiciones de mention this before. trabajo difíciles, barreras del We lenguaje. may have Y esto es importante family en members términos de within las family barreras del therapy lenguaje, lo mencioné antes, that pero hay familias, hay miembros de may la not be familia English que speakers, están en terapia de familia, algunos and other que family sí members hablan who en are English inglés, speakers, otros que right? no And a hablan lot of en times inglés, what y lo que happens sucede en at esos those momentos moments, es que un someone miembro takes de the la role familia of tiene being the que tener translator. el Just rol in case we have great interpreters and de translators here, right? traductor, y aquí But tenemos what muy is buenos important, intérpretes, if traductores that aquí, y occurs, es make sure you're importante. not putting Hay que maybe asegurarse de one of the no poner a sons, los daughters, or hijos ni somewhere las in the hijas family to a translate for traducir you. dentro de la Really familia. make the word to Espero que podamos hacer el if trabajo si tenemos hopefully los right if recursos you have the dentro de resources tu within propio contexto your para settings poder to get an contratar un interpreter for intérprete the para la family. familia. Okay. Porque muchas Because veces many times hay there's una difficulty dificultad navigating en healthcare and poder school navegar los systems, and there's sistemas de distrust when escuelas, de institutions, and we salud. might be Hay in one of them. So we interrupciones need to talk cuando about las that with families. instituciones And this, the tenemos que aspect of interactuar con stresses ellas. has Entonces to tenemos be que explored, hablar and I'll sobre eso talk dentro de about las familias, a los little bit about this when estreses we go into each subsystem. dentro de los sistemas. It's Es important to importante explore to explorar la see vida the que life that each family member cada and miembro subsystem de la has with familia tiene con el the rest resto of de the su context. contexto.
Maybe Tal vez tienen they're a un bringing a miembro de family la member familia, in, un a adolescente, teenager or un a son hijo o who's hija que having tiene emotional dificultades difficulties, emocionales, problemas de problems, conducta, conduct problemas en la problems in school. escuela. Y But we también also queremos want to saber know what's happening with qué dad, sucede en or mom, or general con su abuela madre, at con su their work. What's abuela, happening with en them? su Okay? trabajo. So Queremos we ver want cómo to esos see how sistemas that están system is working funcionando también. as well. Los And family's ciclos life de vida cycle de is una familia important. son importantes. Um, Es un aspecto cuando it's hablamos, an por aspect when we think ejemplo, about, like, let's say, el individual desarrollo development, we individual, las think diferentes about different etapas life de stages. Well, there's desarrollo. different, let's say, Digamos que hay life diferentes cycles ciclos and de life stages vida, de diferentes etapas en to the cada family. familia. And many times, family, when they come Y in, tal vez they vienen may be coming in porque because se they feel sienten stuck during one of those estancados o transitions. atrapados dentro de una Okay? transición, Moving pasando from de one una stage of etapa the del family ciclo life de cycle la vida to de la another. familia a otro. So, Por ejemplo, for example, couple formations, right? cuando When you estás are estableciendo una relación establishing a con una relationship nueva with another persona, person, and están and formando the una couple is relación, forming, esa es una transición, that's es a un transition. cambio. That's a change. ¿Cómo te How estás are you conectando relating con now tu to your familia extended family, to extendida, your con tu mom, your madre, con dad? The tu couple padre? formation role structure Estas changes, right, for the family. estructuras As well, cambian de maybe when verdad en la familia. También cuando nace a young child is un born, bebé how does the nuevo, family ¿cómo respond? funciona How la do they familia? rearrange ¿Cómo their cambian los roles roles within dentro that de time? ese tiempo? With teenagers, which and Vemos a adolescents, muchos which is a lot of adolescentes, focus algo in que vemos family mucho en therapy, la terapia de familia, um, es este it's that aspecto aspect de of cómo estoy how am transicionando I en términos transitioning in de terms of la the libertad, freedom, the liberty I de have tener, de from being the ser child el in the bebé family o el to niño más being pequeño de una taking on familia, adult hasta responsibility. pasar a How do we empezar a talk tener más about that, and responsabilidades de how is the adulto. Y family hablamos system sobre esto, responding sobre to that cómo los change? sistemas de familia responden a ese As cambio, you can imagine, moving cambiando from de adolescencia teenagers to a adulthood, if there has been la edad separations or adulta, si divorce, han habido and separaciones, when we're caregiving for divorcios, older si estamos adults. cuidando a otros adultos So mayores en la familia. for the family to Así que continue, it para has que to una change. familia continúe, I tiene mean, que that's cambiar. Y esto es algo que something I siempre le digo a also las tell a lot familias, of the el cambio es families, change is necesario, es needed. parte del It's part of the proceso process para que la for the familia family to continue. continúe. And that Y it's gonna eso means in terms significa, of van a haber cambios en expectations, in términos terms de of las boundaries, expectativas, de things are being límites. Hay arranged. cosas que van a cambiar porque cuando las Because when families familias struggle to adapt to these tienen changes, stress, un conflict, tiempo and those difícil symptomatic adaptándose a behaviors esos may cambios, emerge, hay right? So estrés, I mentioned that conflicto, identified hay the síntomas symptom que bearer salen a may la be luz, ¿verdad? Y como responding to one of these mencioné, transitions. identificando al Okay. paciente, la persona que está So expresando to estos put into síntomas perspective, más, cómo the respondieron a la historical transición. perspective of the problem that the Así que en family may be perspectiva, bringing la in, perspectiva these are histórica just es some useful parte questions seguramente del related problema que to la that. familia trae And these y questions, puede ser again, útil may hacer help preguntas shape, relacionadas a as you're eso. asking them, Hacer estas and this is preguntas important in mientras family estás therapy, as you're evaluando, assessing, you're tú also ya already estás intervening. interviniendo, ya estás You're also helping empezando to a move mover y and change cambiar la the perspectiva en perspective relación al around the problema. problem. So who noticed Así que, this ¿quién se dio cuenta de problem este first? problema Who thought it was a primero? serious, or who thought it ¿Quién wasn't a dijo que serious era un problem? problema serio? Who, ¿Quién está de who agrees with acuerdo who relating conmigo o con la to what's persona happening in the sobre family cuál es el now and what the problema? problem is? ¿Las relaciones Were de family familia eran relationships different diferentes before the antes de problem que began? comenzó el problema? ¿Cómo How han cambiado las how cosas did después de que things cambió el change after the problema? problem began? ¿Qué And más what le ha else was sucedido a la happening to the familia family durante el during tiempo the del time the problema? problem began? Okay. ¿Qué sucederá What si would el happen problema if the problem continúa? continues? ¿Qué sucederá si el What would happen problema if it goes away? deja de What would family existir? relationships ¿Cómo look? se And verán this las is more kind of relaciones en la familia? Y esto es una solution-focused question, pregunta but más I como think it's enfocada en la a solución y yo creo great que es una muy question. buena pregunta, porque si If the los problem were problemas to de magically go away, how mágicamente would you guys be se relating? What would be terminan, happening ¿cómo se between van a all of you? relacionar? ¿Qué va a estar sucediendo And entre also, what does the ustedes? future ¿Cómo look se like ve to el you? futuro para I ti? think this is very important Y because esto es we're muy not only importante porque no thinking solo about, estamos we're pensando thinking en la about a historia, en la story, a narrativa, narrative. pero How cómo does se the ve la family familia look a at itself futuro. towards the future? Y estas son And these are preguntas important questions importantes again because they're porque son questions that, preguntas en especial and especially al in the first comienzo, en initial las stages, primeras sesiones. you Quieres want ayudar a la to help familia the a family get a obtener un sense of sentido hope, de okay, esperanza sobre el about the futuro. future.
So En as part of términos de las assessment preguntas questions, de looking at interactional evaluación, patterns, what viendo messages about patrones family o cosas que is se and should be, or repiten, cuáles son should los mensajes sobre la did you familia, receive qué from your recibieron parents de or sus grandparents, padres, right? de sus Talk about abuelos, disciplines, abuelas, about la disciplina, expectations expectativas, in parental practices, prácticas, expectativas de la expectations about obediencia, del obedience, respect respeto. when you were growing up. ¿Qué What similaridades, similarities or diferencias ves differences do you see between how your entre problems cómo los problemas handle in your family now and how was cómo your se family lidian, cómo se handled lidian growing los up? problemas con los problemas dentro de la familia ahora, cómo se And you're gonna get hacía a lot of antes this when cuando you're looking estabas at creciendo? Y intergenerational vas a patterns. tener un In momento my time, de como the patrones way that I got intergeneracionales, que alguien disciplined, diga, bueno, en was mi very different época, the way cuando you a get mí me disciplined now. Okay, so disciplinaban, era things, muy diferente. do you want things Entonces la pregunta es, to be the ok, same? Do ¿quisieras que you las think cosas sean igual? at this ¿O en este point punto con tu familia with tiene your family makes sentido sense to seguir discipline the same way you haciendo, were disciplined? What llevando a made it cabo la hard for you? disciplina de mejor manera? ¿Cómo Because fue eso many difícil times para parents are ti? telling you this Porque and they're muchas saying, veces dicen, you know, como I yo disciplined my child this discipliné way a as I was mi disciplined, but hijo, I a mi didn't hija de like the esta way I was manera, disciplined. como a mí me And you disciplinaron, need pero a other mí no me family members to gustaba talk cómo me about that disciplinaban. in sessions. Y necesitas a otros miembros de la familia And hablar how sobre eso important is en las extended family sesiones involvement in decision también, making? Again, with involucrar Latino a la familia families, extended extendida family en la toma de may have decisiones, a porque very en las important familias role in latinas, terms of la familia extendida tal vez important tienen un rol decisions that are importante being taken. en la toma de Um, decisiones, así, y so además quién who outside fuera of de the la family is familia es important, importante right? también. Also, Cuando tu familia se está when your family faces enfrentando difficulty, a what type of dificultades, ¿qué traditions and tradiciones o activities actividades te help you ayudan get through a them? superarlo? We Lo talked hemos about hablado not in no the only individual solo coping strategies, en la but what does the estrategia family de do together videos, to help pero ¿qué get hace them la through familia para certain reunirse, situations? Or para what have they pasar por tried ciertas before? situaciones This que is a han hecho question about coping, antes? but also what are the solutions Esta they already situación, tried? esta pregunta es And sobre I think cómo Minuchin lidias said con this una famously, situación, pero también sobre families las soluciones que ya come han to treatment intentado already trying. antes. It's not like a family's gonna come Em, in and it's like, we haven't tried Las anything. familias a Pero veces no, they vienen y have dicen, no tried hemos hecho many nada al ways, respecto, pero right? no, sí han So you want intentado, to also ¿verdad? look at the Hay que ways they ver have de tried qué to manera has solve the issue and intentado the problem. Okay? solucionar el problema. Bueno, ahora hablando So más now sobre la moving more into the intervención, intervention, the family therapy em, skills, and the las techniques. habilidades de terapia de familia, las técnicas. So Ese that first primer component of componente family de therapy starts way la in the terapia beginning. I mean, I'm familiar, gonna talk voy a about estar hablando joining, which sobre is, loosely a cómo way of saying how do you establish unirnos, a que es una therapeutic manera de decir alliance sobre with the cómo family, how do you creas establish una goals, alianza how do you terapéutica con la blend in with familia, the cómo family estableces los and start up objetivos, cómo te puedes a relationship como of trust. mezclar con la But this, familia y empezar again, una confianza, una relación de starts within even confianza. the assessment stage. As soon as we have, Esto debe ser contact with the parte family, okay? de, desde la etapa de evaluación, But ¿verdad? El contacto definitionally con la is blending into the familia family es system to reunirse understand again its dentro, structure, mezclarse its dentro del sistema dynamics, de its familia para hierarchy, poder and its entender la boundaries. estructura, la dinámica, la And one jerarquía, los aspect of this is we límites. start Y un where aspecto we are es not que no somos passive miembros pasivos fuera outside de la members of the familia. family observing from the outside. We Estamos are joining. entrando a esta We are familia, getting nos into the estamos system. We're uniendo forming a part of the este system, and we're sistema y accommodating nos to acomodamos a los its member estilos styles and de to los the miembros family y la culture, cultura de right? la familia. Las familias, Families cada look different familia se ven from muy family to diferentes. He family. trabajado con Some families, familias I've worked with que son are, más callados, more calladas, silent tal vez no and may not expresan express tantas things very cosas, highly, pero but they're están going through expresando emotional dificultades difficulty. emocionales. Some, Otros dicen say things cosas con joyfully. alegría. So part of it Y is es kind of como mimesis, right? que You kind of un poco de mimic a una little bit their imitación, style, ¿verdad? their Estás tone. como Again, que focusing on the intentando process, de to blend in with incorporar the su family. estilo, su We, tono, enfocándose en el proceso joining para as a poder component of conectarte therapeutic con la alignment, familia. alliance is aligning with Esta their goals, alianza their values, and terapéutica strengths of the tiene que family. ver Okay, con so when you alinear los discuss objetivos, los valores, las collaboration, fortalezas you de las are familias part of para que cuando the joining conversen sobre la process. colaboración And it's estás also the uniéndote a este component of fostering proceso. trust, Y es un safety, componente esencial and de la partnership confianza, la with the seguridad y la systems colaboración and con sistemas, subsystems. And subsistemas. for many Y para Latino muchas familias families, latinas tal vez te they may ask preguntan you cosas a ti things personales. of personal Y nature, eso and es that's a una way sometimes manera de of que ellos puedan ver seeing if they si can trust you. pueden confiar en ti. Are you ¿Estás married? Are casado? ¿Estás you casado? do ¿Eres you practice parte a certain de religion? alguna religión? ¿Vives en Do you esta live within this comunidad? community? ¿Vas a Do you ciertos visit certain lugares? places?
And Y so traditionally, tradicionalmente many muchos in alcances many terapéuticos, therapeutic si te approaches, preguntan, they ask, don't dices como divide divide between mi your vida personal life personal y la vida de los and clientes, the clients. pero But declaraciones self-disclosure, when appropriate personales, used, cuando can se be usa de helpful to manera establish trust. apropiada, puede ser útil para So if I'm establecer working with confianza. parents, Cuando trabajo they con ask, padres, me "Do you have preguntan, children?" ¿tienes hijos? ¿Tienes hijas? You ¿Qué know, diría una what familia what latina would a Latino si family yo say? diría, ay, I no puedo really hablar de can get eso, into that. Let's enfoquémonos focus en on ti? you. Podemos decir, No, we can yo say me about, imagino I can como ti imagine como un yourself as a padre, parent. yo voy a ser padre I'm going to be pronto. a parent soon. Eso, la The hopes, the esperanza, las expectations you feel. See, expectativas. I'm bringing back. Voy a ser padre I'm pronto, gonna be que a así parent very va a ser soon, mi which I am caso. actually. Y But I puedo would bring that. I mencionarlo would y bring se lo that, puedo and I ofrecer. would bring it back to them. Y les I puedo can decir, imagine me imagino que you tienes have expectativas, some me expectations imagino que for you, tienes some hopes for your esperanzas son como as a padre parent, and this y must be eso puede very, ser muy very tough. difícil. Yo As an como expecting futuro father, padre lo I entiendo. could see that. Ese So tipo de that type of como self-disclosure can be important. compartir esa información personal puede ser And so importante. moving on, right? Part of Continuamos. joining, but Además de also part of unirnos al collaboration is how sistema de do we familia, es la establish goals colaboración. together. Y And one es of the sobre ways I cómo do this establecemos los is objetivos that I en meet with conjunto. each ¿Cómo subsystem podemos separately, conectarnos con right? cada subsistema por separado? Y esta yo And creo que this es is una de one las of the, I partes think one of the más hardest difíciles parts de of la family therapy terapia is that you familiar. have Es to que tienes balance que multiple balancear alliances diferentes with alianzas every dentro de with cada each subsystem at the same subsistema. time. So you No can't puedes solo just ally conectarte with con the los parents padres, no puedes or with the solo team con or los with the uncle or the abuelos o los grandparents if tíos. they're Tienes in que session. You balancear need to alianzas balance con alliances todos between los different subsystems. subsistemas. So I Así que may tal vez see yo veo a la the familia en family la the primera first session, sesión, segunda second session sesión, together, and they don't have a y time to meet with tal vez no tengo el tiempo maybe the para siblings reunirme by con themselves un hermano, or some by hermana themselves o and los the parents, padres. for example. En ese And punto, at yo that point, I quisiera want to get to saber know sobre qué about está what's sucediendo, happening no not solo only con with la the relationship relación y el with the problema, pero problem, but also también cómo what's están going ellos on with their mismos own en well-being. su What are día the a stressors? día, su I mentioned estrés, like como work mencioné, and el school. trabajo, la What's happening escuela, pero for qué les them pasa a ellos separately, de manera individual, outside of their además de su role within the rol family. dentro de la familia. Okay. Y This esto creates an alliance crea because they say, well, this therapist is just not seeing me crea as una a parent. dinámica They're diferente seeing me que as a whole person este terapeuta with no a me ve whole solo como with un a whole life padre outside o of un the family hijo, role, and me that's ve como important. una persona completa Um, fuera de mi rol As I mentioned, en mi talk familia, que about es muy importante. Y como what mencioné, have they hablando done sobre qué se ha hecho de separately. manera separada, Which van a you're gonna hear, I escuchar, tried he everything. What's that? intentado You have tried everything todo, he on your own. I have these intentado estas discussions cosas, sometimes with the he separate tenido estas subsets. conversaciones. Also, También normalize es importante frustration, right? normalizar la While encouraging alignment with frustración, their values, they wish to que uphold. se For Latino conecten con sus families, valores. Con las when familias you're latinas, cuando collaborating, estás you're colaborando, again going to these están los values, valores de maybe of respeto, respeto, familismo, como familia y and putting también that into the incluyendo eso en el context, right? contexto. Yo me I imagino can que es imagine muy it's very frustrante en este frustrating momento right con now tu at this point with your familia family, wanting to querer transmit transmitir ciertas cosas, certain things compartirlas con tu to familia your por family member out of respeto y respect, esas and those personas things not no being se on hold. But están you want to entendiendo, pero understand quieres those entender values esos and let them valores know. As an como expert within expertos your family, y how cómo can podemos ver see that eso be played out, llevándose a right? cabo. And generate hope. Y siempre generando esperanzas, muy It's very important, especially importante. to avoid early dropouts. Evitar que se Reframing therapy as salgan a antes de collaborative space tiempo where change can be y en pursued vez de eso essentially. decir que la terapia es un espacio colaborativo So, donde to el put it more cambio se concretely in terms of puede examples, lograr. when you're Y exploring en términos de separate ejemplos concretos, ecosystems, explorando diferentes what are the things? ecosistemas, una de las One of cosas the que creo que questions I pueden ser think is pretty muy helpful that you can útiles en ask, separately, preguntarles maybe de manera separada a los the padres, parents el or the husband esposo, or el the son, hijo, la hija. separately is, if Si we estamos weren't hablando talking de tu about your child padre or your husband or your o de parents, tu what would we be esposo, de talking tus about in padres, your life ¿qué right más now? What estarías else is hablando de happening tu for you vida today? hoy? ¿Qué está pasando What contigo? supports ¿Qué outside tipo of de your apoyo supports you necesitas outside of your family aparte de familia to enhance hope para and enfocar la connection? esperanza, la conexión? We let them know you're Sabemos que here estás because aquí you love porque her la and you don't amas, want lo to lose her. amas, no los quieres That perder. says Eso es algo something important importante about sobre what you qué hope es la for this esperanza family. para una familia.
I know you have what Sé que your tú son needs, puedes dar what lo your que husband tu needs, what hijo your spouse necesita, lo needs, que tu what your esposo necesita. what your partner needs. Let's Hablemos talk about sobre that. eso. How can I help you ¿Cuáles son within the dentro goals de of los objetivos treatment del related tratamiento? to that? Hablar de memorias Positive positivas, y memories, esto and this tiene que ver goes con more la to historia de la the history of familia. the family, Cuando las right? cosas estaban yendo When un poco things weren't mejor, going ¿cuál more era tu smoothly, what were your hopes esperanza? for them? What were you hoping Cuando las cosas for no them se when things sentían didn't feel so tan stuck como at the time? estancadas. And ¿Recuerdas can you algunos remember momentos moments, grandes big y or small, when pequeños you donde felt connected sentías to them? mucha So you're conexión? eliciting this aspect of Estás connection. You're buscando letting estos them know aspectos they're de there la to conexión evoke them and work with them in para sessions. evocar esta And you're esperanza dentro also, de ellos. one of the things I do with substance También los is that I preparo para prepare them interacciones a for future futuro. interaction. Ok. Okay, so Cuando when we nos meet reunamos with your con tu spouse or your esposo, son, con tu what hijo, are the ¿qué things cosas that are son important importantes para during esa that interaction? Okay, interacción? so we do a Hacemos little un bit poco of de coaching como as well que práctica through en that. ese Okay, sentido. A veces hay and mucha sometimes ambivalencia there's en a lot ese of ambivalence. sentido. So tap into that Así que ambivalence. conéctate con eso. Part of you Parte feels de like giving ti up, but se there's quiere another part that keeps rendir, pero showing hay up otra parte here, que sigue treatment estando and aquí, decaying here. participando en el tratamiento. That Eso me tells muestra me how much you cuánto te care. Tell me about preocupa, that part. cuánto Tell te me that importa. part that keeps Cuéntame showing más up, sobre eso, even though you aunque feel this sientas esta frustration. frustración. Honestly, give up. So tracking is another term Una de used las to herramientas one of the main principales e skills and intervenciones techniques of en interventions terapia in family familiar therapy. tiene que ver con And it refers to seguimiento. actively Hacer observing, un following, and mapeo, un mapping the family seguimiento con las cycles of interacciones de interaction, la familia, communications patrones, patterns, and emotional process during comunicaciones, their sessions. reacciones So when you're with the emocionales. family, you're Cuando tú looking at estás these trabajando con una interactions as familia, they are estás haciendo un occurring, and you're mapeo tracking sobre them, you're mapping them, cómo lo you're looking hacen y piensas and evaluar assessing them. eso. Okay. Hacemos So we preguntas ask clarifying clarificadoras questions sobre to eso family members about them para that poder allow a better understanding entender of the type of cuál es el tipo and de the kind of relationships relación that these que family members tienen. have. So if you're looking maybe at certain conflicts, Entre los bickering between family members, familiares or o relacionado related al to the problem, you may problema. ask, Si alguien en la familia if someone in está the family is molesto, upset, who ¿quién lo notices nota first? Who notices primero? this Quizás first, los right? You hermanos, may have the siblings, madre, the mom, padre, the abuelo, dad, abuela. maybe even the ¿Quién no lo grandmother nota there. Who primero? notices this first? Cuando When esa tensión comenzó, tensions start boiling up. ¿qué What happens before pasa una vez the comienza problem el problema? starts? Cuando se pierde When you el lose temper temperamento, this way, ¿cómo how su does your pareja, su partner, your hijo son, responde? respond? ¿Cómo usted responde How a do you sus respond respuestas? to their response? Y así Okay, so haces un you're mapa del mapping out ciclo the de cycles of interacción. interaction, right? ¿Quién usualmente Who apoya usually a quién supports cuando hay whom when there estrés is o stress in the tensión en la family? familia? Okay, Y quizás eso and le that da may un give you a entendimiento sense de of los roles, roles. right? Does the La eldest hija, daughter come madre in? Does the viene mother come in to a say, salvar hey, o hay alguien que se does mantiene someone aislado. isolate? Okay, Lo siento, déjame sorry, regresar let me atrás go a la back. diapositiva. Tracking o Yeah, well, about seguimiento. tracking, that's one of the processes Preguntas important. importantes y esperar And que you're la hoping familia that the haga family, estas as you ask these preguntas y questions, estén más are becoming conscientes. more aware. You're helping Ustedes them lo están become more ayudando aware a estar más of their own conscientes, interactions, right? ayudarlos You're a helping salir un them step poco para outside que a little puedan bit to ver see what's happening. lo que pasa. Now, Ahora, another otro componente important importante component in the en family el libro de therapy guía de playbook, terapia familiar enacting, okay? es And this is algo very useful, and que also this is nos puede actually ayudar very useful. A mucho. lot of this work comes Viene de from terapia also couples entre therapy. So these parejas, skills are really applicable. es I know aplicable, we're aunque talking about estamos hablando de family la therapy today, familia, but a de lot las of also systems works familias. integrating family therapy. Some Quizás models has you may have heard escuchado of de lo emotionally que es focused therapy terapia is enfocada based en las around these skills and habilidades. techniques. So when we're doing Cuando enacting, estamos we haciendo are actuación, estamos encouraging que family interactúen, members to interact animándolos a que directly in session interactúen en while la the sesión therapist mientras el coaches and terapista es el processes in real coach time. So vivo, as therapists, as ahí mismo providers, en we ask vivo the en la family terapia, members to que no interact with one interactúen another, conmigo. not with me. So Así que you usted no don't dice, tell me, no, no me don't diga tell me eso, solo that. háblense entre Discuss it ustedes como between si no yourself, okay? estuviera. Interactúen y So sí, you tú want to puedes see ver how el the escenario. A scenarios veces las look, cosas and sometimes comienzan they a just salir start y a occurring, florecer, right? And you coach them, pero a but veces sometimes you want to ask them usted le quiere hacer preguntas to para que se direct dirija la communications comunicación within themselves. entre ellos.
Hay que And tener you know, this cuidado you have to be porque careful with. You're not just espontáneamente going to no vas a decir, spontaneously say, well, you know, comiencen a start hablar talking about when she left de you. No, cómo comenzó. think about No, this, piénsenlo en cómo how ustedes you're van a gonna entrar a la come into interacción the y ser interaction, how you're gonna coaching coach, and you're gonna o process it. So coach something en we el may say is, proceso de interacción, you both said ¿verdad? Ustedes family ambos is dicen que everything, right? la familia lo es todo. Could you tell your son what it means Podría decirle a for su you hijo to lo que protect the significa para family, ustedes proteger a la and familia then let y him luego dejar que él respond with what responda family means to him? con So you're not lo que asking la them to familia tell you, significa you're para asking él. them to tell each other, right? And Mencionar esto I de la mentioned this about the familia, family, quizás right? They may be thinking piensan las about culturas, cultural values of ¿verdad? familismo, La loyalty lealtad, to the el family. familismo I a la have this great familia. loyalty to the family, ¿Qué right? significa Okay. proteger a la So what familia it means para to ti? protect the family? Tell Díselo your a su son, tell your esposa, a su spouse that, pareja, okay? y luego And usted le then tell dice lo them que what you escuchó. heard. Has You dicho que said sientes you que feel nada like de lo que nothing you hace es do lo is good enough. suficiente. Puedes Can mirar you a tu look at padre y your father and decirle tell qué es him lo que that, más te what you gustaría que most want entendiera him al to understand respecto. about that? We're clarifying Con messages, mensajes, pensar en los thinking about procesos, processes. We're el looking at the tono, su process. Look at their expresión tone. Look at their facial. facial expression. When they're saying this, Si está are mirando they para looking down? arriba, Are they para looking up? abajo, Reflect that reflejarlo back después after que lo saying it, dice. right? Look at them, Míralo y puedes hacer un you map, rastreo track, you ask them de la to interact with each interacción y other, los ayudas and you a help them procesar process el within the momento, moment. mirando las emociones. Looking at Te emotions, you ves seem hurt when quizá she dolido interrupts cuando you. ella te You let interrumpe. her Podrías know decirle what lo que happens sientes en inside you ese at the moment. You're momento. going to also, and this again from Enfocarse en emotionally estos focused módulos de terapia therapy models. emocional les You're ayuda helping a them ser have and curiosos be de sus curious about their experiencias internal internas experience, y hablarlo. and talk about that. No, Not just the no action, not hiciste that los you platos, no didn't los do the plates, you fregaste, didn't take the no dog, you hiciste lo que didn't, te dije, pero do ¿qué what te I pasa told you. What's adentro? happening ¿Qué es lo que inside te you right dices now? a ti What are you mismo? telling yourself that you're not telling them? Más More examples. ejemplos, no me I acuerdo don't que lo remember this puse, pero es place here, but it's great. importante. It's here. Si tienes un So abuelo o una if you have a abuela, grandmother there, una right, abuela, and disculpe, grandmothers, abuelas son take a huge role in importantes, in son Latino como la families many segunda times. They're madre like en the la second familia, mother, las familias instances, right? latinas, Many times. y quizá And they tengan may have a very important un outlook pensamiento muy on importante de the las family relaciones en las relationship. So if familias. the grandmother's La abuela there, está and ahí, even if she's not eso there, si no right? está, You ask le other family preguntas a members, otros what would it familiares, be if you were ¿qué here? abuela pensaría si Abuela, estuviera since aquí? your voice carries weight Abuela, in these ¿puedes families, could you share compartir hope you qué esperas que what you hope happens pase between this entre estos familiares? the family ¿Qué va a members here? What pasar en la happens to the familia? family? Poner eso en Putting that perspectiva. to perspective, Mencionaste right? que hay You momentos mentioned donde that se there are llevaron moments when bien. you do get Puedes along. decir Can you tell her what que es difference? diferente de esos What's momentos. different in those moments? Para And muchas this is abuelas from other miramos las family models. We're excepciones. looking at No es exceptions. solo We're pensar not cuando only pasó el thinking problema. about ¿Qué when the problem pasó happens. What happens when the problem does luego not del occur? How are problema? you ¿Cómo feeling te this sientes moment? ahora? Can you tell them Porque es why it is importante important when cuando you se do get to conectan. ¿Qué connect? pasa en What's esos happening momentos in cuando those se times? conectan? Has You mencionado describe being que strict eres and estricta that y you que eso lo learned that aprendiste de from tus your propios own padres cuando te parents when they protegían. protected you. ¿Podrías Could decirle you a tell tu your hijo de son qué what intentas you're trying to protegerlo? protect him from? Again, Nuevamente, we're doing, and this is esto es relacional, relational, relational frameworks. donde estamos I'm going to talk about tratando that. We're reframing this de into reformular de que el the problema hay que problem has resolverlo to a be través de resolved las through the relaciones. relationship. Okay. Reformular es So ese reframing aspecto is that aspect, de right? We reformular reframe los systems síntomas or individual o los problems as problemas relational relacionales problems que that requieren need soluciones relationship relacionales a su vez. solutions. Así que el So then componente más I think that the importante de most esto, important yo component of creo, this es que is that we presentemos introduce intención positive positiva a un intention into a relational conflicto conflict. You're going to relacional. see conflicts in family Las therapy. I'm not personas going to say you're quizás no not. People are vienen not going to come here and maybe y los familiares and family hablan de la members mejor talk manera a in the best veces. way sometimes. A veces hay We're que going to talk how we diseminarlo, break pero that, but queremos proveer we want to provide a reformulación del reframing of conflicto, the conflict mientras while también also being validar validating with them rather than blaming. Okay? en lugar de culpar. So this Y helps eso to ayuda a make cambiar el change the significado hacia meaning una towards a visión new and more más positive view positiva of de las interacciones the negative negativas. interaction cycles. Okay. Así que como So nosotros how do we introduce positive entramos intention en in una something visión más that positiva en estas the interactions you intervenciones. may Me have looked? pregunto si Oh, cuando I wonder insisten que if te when you insist obedezcan, of being obeyed, no se trata that, de control, sino de it's querer not about enseñar control, but respeto y about lo que wanting la to familia teach respect, necesita a cultural para ser value, fuerte o el valor de and la what the family familia. needs to be strong. I wonder if ¿Cómo that
excessive, when you lower, Cuando vamos al when tono you're y el and going to proceso, tone and to process, cuando su tono when your tone comes up and you viene y usted insist on en being obedecer, obeyed, es porque is this realmente because quieres you really want to proteger a la protect your familia, family quizás from de maybe algún something that may peligro be dangerous from que them? pueda afectar. When you stop Cuando talking to te him, I wonder if it callas, wasn't rejection me or pregunto si es disrespect. I porque estás wonder if it was molesto disappointment. o te I dolió wonder if you were algo hurt and you just showed up differently. y querías que You fuera didn't talk. diferente. You really moved away Cuando from fuiste talking to a them. tu You went into cuarto your room y no and didn't hablaste, talk because quizá era porque you were disappointed. sentiste Or decepción I o wonder if si you went fuiste a into tu your cuarto room, porque no querías que las you cosas didn't want things to escalaran escalate and feel y more estar más disconnected desconectado. than you are Estoy now. See, I'm reformulando una reframing intención through a positive positiva intention en vez de than a una blaming percepción de perspective. culpar. When you Cuando te shut calles y te down vas and a tu go to your room, I wonder habitación, if you're me trying to avoid pregunto something, si saying querías something evitar disrespectful decir algo or hurtful. That's the irrespetuoso one I o was hiriente. mentioning, right? Cuando sus padres When te your recuerdan de parents sus sacrificios, remind me you of pregunto their si no estarán sacrifices, intentando I wonder transmitir if amor y they are trying esperanza to para tu communicate love and futuro, hope for you, aunque a even if veces it se siente sometimes como feels mucha like so presión. much pressure for you. Are En they una trying manera to, están tratando de in decir, a way, hice saying, estos I've made these sacrificios porque te sacrifices because amo, I pero love you? quizás sus palabras Maybe no those fueron words aren't comunicadas communicated, bien, but you're así helping que estás them tratando de que ellos la reframe puedan them in that reformular way. en esa manera. And Y algo que nosotros something that tengamos que we hacer need to do como as therapists terapistas, in interaction with interactuar family con las members is familiares, es manejar esas managing negative interactions. interacciones You want to negativas, interrupt the interrumpir escalation, las you want to escaladas, block. bloquearlas. So Lo que es what's importante important aquí here? es movernos en el Move proceso, into the reflejar el process, reflect the proceso. process back. I Veo see that que everyone is todos están gritando, shouting alzando right la now. voz, están They're tratando de trying to decir get their algo, point pero nadie across, se but no entiende. one's being heard. Let's slow this down. Antes de responder, So before ¿podrías responding, can you reflejar reflect back what you lo just que acabas heard? de escuchar? Okay, you're helping Así slow escuchar down el the proceso de interactional process. interacción. Noto que I las noticed voces se voices alzan. getting louder. Instead En of lugar de defending defenderte, yourself, can you podrías decir tell lo que what you're temes que afraid pueda might ocurrir happen? o pasar. Okay. En lugar de enumerar lo que está Rather than haciendo mal, listing what he's podrías doing wrong, can you decir tell him what you miss about qué es lo things, que echas de menos de cómo how things solían ser used to las feel cosas between you? entre You're eliciting ustedes, positive emotions, positive memories. memorias positivas, You move back to that, movernos okay? ahí para To stop the interrumpir una negative interacción interactions. negativa. Hablé Okay, mucho so y I've he talked a escuchado lot, mucho de and you've been hearing a lot about me. So, también also, entre esto es entre colegas, entre colegas, ustedes. between colleagues, Una de las and cosas one of the buenas de great este espacio things about this space, y que me emociona and that excites me the es more, que puedo is tener that I get to interacciones have con todos interaction with y all of escuchar you, sus to experiencias, listen about your experiences, entendiendo to cómo understand ustedes how you comprenden comprehend the las familias con las families, que the ustedes individuals you work with, trabajan, sus and the comunidades. communities you work with. So Y what quiero I tomar want to take este the space espacio now ahora, and el do equipo me now, va a and I think ayudar. the team is Voy a going to help me with this, is presentarles I'm going to un present ejercicio grupal y una a group discusión o exercise debate. discussion. Son We're las at 2:13 2:13. de la tarde. I Quiero tener want to make suficiente sure we tiempo have para enough time to discutirlo discuss y it luego and then come regresar en back grupo. in. Piensen en lo que So thinking acabamos de about what we discutir discussed today, hoy. Tienen los panfletos, you have the tienen el handouts, PDF, you have the descárguenlo PDF, please en sus download them, electrónicos. okay? Esto es And un think about this case, ejercicio right? The grupal. group Tenemos exercise una madre here. We have a mother de la and República we Dominicana, relocate from Mariela, Dominican Republic, Carlos. Mariela, Padre, Carlos, supervisor a de father of obras, construction trabaja muchas supervisors, horas. works long Yanira, hours. Yanira la was US que born, nació Alexander US primero, o la born, mayor, Alexander. Carlos, Carlos y mother, the abuela who abuela. lives with the family, Y and tía Luisa, Luisa, que Luisa, es la hermana so, de Mariela's sister. Mariela. Y And they come in vienen, because there's escalating arguments, okay, y ver con, with Yanira and vinieron her parents, and con Yanira, Yanira's school performance has se le declined, denegó and you get something el that looks acceso y like se ve this, así. okay? Va a tener So you're esto en gonna su have this panfleto, lo tiene en el within your ejercicio. handouts, and now I want you to, if we can, team, El equipo, si podemos see if we dividir los can do the grupos en breakout breakout rooms rooms. Yes. for them, and you know, Quizás no you may lean not get todo, through pero all quizás this, traten but de pensar en try to estas think about preguntas these mientras questions as you discuten discuss entre them ustedes sus within your own propios breakout rooms, and grupitos de then we'll give breakouts. you 7 to 8 minutes and come back. Algunos Don't minutos. Si no feel pressure if you don't get through all of them. contestan We todas las want to preguntas, just no se get a preocupe, vamos a tener conversation una going conversación around the concepts y that luego we podemos discussed, abrir los and then we can micrófonos en open las the sesiones mics para que and puedan have a discutirlo. conversation.
Okay. Okay, perfect. Perfecto, voy a I hacer will be doing 4 4 breakout rooms. cuartos, breakout rooms. Okay. Va a It estar will be asignado de assigned forma, randomly. ¿verdad? No específico, no en un orden específico. Va a ser al azar, aleatoria. Muy Here we bien. go. 7 to 8 De minutes. We'll 7 a come 8 back. minutos vamos a regresar nuevamente. Bueno, Okay, we are back. volvemos. Okay. Pueden levantar So, sus manos wondering, si es do, que do we quieren have decir algo en voz alta can we open the y mics for participants? They can si raise their algunos de hands and I ustedes can quisieran give them permission responder to algunas de las talk. preguntas Okay, que okay. Yes. creen que son Yeah. So importantes o if quisieran any conversar, one of you compartir cualquier otra who might want to come in pregunta and relacionada, address any of the questions that you found por favor, relevant or want to compártanlas. discuss and share, Un or really any recordatorio other si questions estaban that may come escuchando la up around the space or interpretación, related por to favor, similarities, the ones para you may que work puedan on, escuchar la please feel interpretación free en to do español. Just a Gracias. quick reminder, if you are using interpretation, please do so again so that you can hear the interpretation in Spanish. Thank you. Sorry about that. Por mientras In the meantime, maybe I'll voy put this up a because I know the center really poner appreciates esto when we have our porque el evaluations centro up aprecia cuando tengamos las from the time evaluaciones now until hasta que we respondamos a los address the comentarios. comments. Yes. Sí, si If you would alguien like quisiera to hacer alguna address any pregunta, questions, pueden please levantar raise la your hand and mano I can give you y también permission to pueden talk, or you escribir can en use el the chat chat y box as well. preguntar. Y me And I also wonder pregunto, if muchos de ustedes, y esto many pasa of en you diferentes may, and this happens lugares, in a lot of settings, no we don't podemos get ver a las to familias see families as como we would like to. quisiéramos. Y quisiera I'll decir just say that que sometimes a veces una one way to manera start, we empezamos may start with an con individual una family persona member individual en and la then familia y luego open abrimos the la conversation conversación y to decimos, ask ¿cómo what te would it be sentirías si feel vienen like if otras other personas family de la members come in. familia a través de Maybe through esas the initial sesiones sessions, iniciales right? y And we podemos can frame this enmarcar within eso work con with la family. A lot of familia? times we A get veces tenemos kids a jóvenes, who come niños, in niñas, and maybe the right, y esto and this es is also tratamiento evidence-based basado focused en la treatment, evidencia. working with teens, Trabajando en los a lot of times they adolescentes, treatment of choice generalmente is family su therapy. So I don't tratamiento know if que that's an eligen experience you es may have, terapia de but familia, así que es una conversations experiencia y you can una have conversación within que your pueden clinical tener dentro settings. de sus propias clínicas. Tenemos una pregunta. We have a question. Yeah. Un minutito Okay, para we have a responder. couple minutes Cuando to answer. piensas en When you're thinking sistemas, ¿cuáles son algunos systematically, what are some señales early que signs los that a child's síntomas symptoms de may be un pointing niño o to stress niña in the whole tienen que ver family? con estrés en una familia? Esa es Well, buena that's pregunta. a really good question, and Una one of de the signs I would las look at evidencias is que vería maybe how the sería cómo los caretakers cuidadores se are relacionan con relating to ellos themselves, mismos. right? Estrés So maybe entre los intraparental padres, stress, en interactional interacción y como stress, lo llamamos en and what we sistemas de call in family familia, systems de triangulation, triángulo, estrés right? en When triangular. Cuando un niño o niña la a ponen en una child posición may be donde put in a él o position where ella es usado they are para used to administrar manage the estrés entre stress otras dos between two personas, other people. So madre y padre o maybe a mother and a parejas. father or two Tienen partners maybe having dificultades difficulties entre between ellos them. o So to ellas manage the stress, y para lidiar they con eso solo they hablan only talk about sobre el child, niño o right? niña porque es Because más it's harder difícil hablar for de them to otras manage cosas. aspects between them two. Eso So puede ser that una could be one señal, sign. pero también But las also again transiciones, going ¿verdad? through Muchas transitions. A lot of familias families vienen show up cuando están en when una there's difficult transición transitions. So you difícil. have Tienes to que look saber qué at está what's sucediendo en el going on within the contexto general context de of la the family. familia. Pueden ser So cosas it may be different distintas, se things. Maybe están they're relocated, reubicando, maybe cambiando changing from schools. escuelas. Y esta es And una this is an experiencia que experience afecta that's a la within the whole familia family, right? completa, And puede it may ser be stressful for the whole estresante family, but y it's se showing up demuestran with the más symptoms los within the child. síntomas en el niño So o yeah, niña. that's Esas son maneras que some ways you pueden can look ver at como indicators. indicadores.
Perfecto, muchas Perfect. Thank you gracias so por much for esta this valuable información information, tan Dr. valiosa, Eric. It doctor was our pleasure Eric. to Fue having you nuestro with us and gusto poder collaborate with our tenerte aquí, center. colaborar con el Thank you centro. all Gracias a that todos los have que se joined. unieron. Espero que We sigan hope you keep participando en joining our nuestros events. eventos. Por Please stay favor, tuned to our web estén pendientes de pages. nuestras You can páginas. Se pueden register inscribir to our para upcoming eventos events a as well. futuro Thank you también. all for Gracias por being estar here. aquí. Nos vemos pronto. See you soon. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Que estén bien. Thanks. Igualmente. Chao, chao.